A lo largo de la historia, el hombre creó obras de arte, compuso sinfonías, construyó rascacielos e incluso viajó al espacio. Y el origen de todas estas acciones siempre fue el mismo lugar: el cerebro. Por eso ahora llega el científico Fabrizio Ballarini y su columna de neurociencia. Y estamos con Fabricio. ¿Te gusta el estudio que te hice? Sí. Lo construí recién. Loquísimo, ¿eh? Sí, lo hicimos rápido. Disculpame si no es... queríamos hacerlo más cerebral, pero... Está espectacular. ¿Te gusta? Mucho. Bueno, me alegro. ¿Cómo andas, Fabricio? ¿Bien? Bien, ¿vos? Me enteré que vas a estar en Margen del Mundo, este espacio que está ahí en Villa del Parque. Sí, buenísimo. Es interesante porque es en la noche de los museos, que es Claro. algo raro para la ciencia, meterse en ese lado, y porque es una charla abierta, no es en un museo, pero está buenísimo porque está Mariano Sigman, que es como un científico muy, muy, muy Que prestigioso. te mete un libro en este momento, Sí, ¿no? lo sacó- Digo, qué bueno que las vanidades no lo... claro, que las vanidades no los hagan separar, sino al contrario. No, una de las Unís. cosas que estuvo buenas es que me llamó y me dijo, che, escribimos los dos en el mismo momento, porque no nos juntamos para charlar de ciencia, así que está bueno que confluya. Bueno, es parte de la idea de la Sí, ciencia, ¿no? obviamente, además somos poquitos, estaría bueno juntarse. Sí, esto va a ser el viernes. El sábado a las 10 de la noche. Sábado 10 de la noche, en la noche de los museos, Margen del Mundo, un lugar muy interesante. donde Es también gratuito, Es obviamente. gratuito, está la experiencia de 40 años de periodismo Claro. de Walsh a la nata. Exacto. Miralo, está muy bien locutado, la voz del tipo que lo ¿Sí? hizo. Sí, muy bien. ¿Me muy lo bien. recomendás? Sí, Muy temprano. sí. Andá, miralo que yo. Dale, buenísimo. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de inteligencia, pero vamos a arrancar para mí algo que está bastante de moda, que es, y a vos creo que te copa, que es la inteligencia artificial. La IA. Sí, o sea, está como, a mí me encanta ver las películas, el otro día vi Ex Machina, que me volvió loco esa de la conciencia, de cómo detectar. Pero el tema Pará, de... vamos a definir un poco. ¿Hay una inteligencia natural? ¿Hay una inteligencia que le corresponde al ser humano? Ese es el tema, o sea, queremos inteligencia artificial, pero ¿qué es la inteligencia? O La sea, inteligencia es la inteligencia. claro, o sea, ¿cómo definimos inteligencia? ¿Cómo vamos a hacer un aparato que tenga inteligencia artificial si todavía no sabemos cómo es nuestra inteligencia? Bueno, lo interesante es que nosotros deseamos, en los seres humanos, hacer una computadora, un aparato, un robot que pueda pensar, entender, razonar, tener lógica. Es interesante para mí pensar que la primera máquina que hace un humano, que Ujú. como si fuese algo racional, pero que no razonaba, que es un reloj de agua, la hacen en el 250 a.C. en Alejandría. Y a partir de esa máquina empieza como el ser humano a pensar, che, podemos hacer artefactos que puedan pensar de alguna manera y ser autónomos, ¿sí? Y que sean más rápidos, ¿no? Que nos den ventaja, que nos ahorren tiempo. Claro, o sea, para agilizar. Loco, en un momento donde hay tiempo, ¿no? Claro, se había un tiempo para un montón de cosas. Sabía que había tiempo, en un momento que había tiempo era 200 años antes de Cristo. Claro. Bueno, llegamos al 2011, IBM hace Watson, que es una supercomputadora que participa en un juego de trivia y le gana a los humanos. Entonces es como un evento en el cual existe un tipo de inteligencia, pero respondía a preguntas. En algún punto buscaba una base de datos y tiraba una secuencia de respuestas. Eso es inteligencia. O sea, en algún punto responder, eso es inteligencia artificial. Entonces, creo que lo que a mí me salió en principio es ver si existen humanos que sean muy efectivos en determinadas cosas puntuales, ¿sí? Y el primer caso que a mí me interesa analizar es un caso real, es el caso de la persona que generó la película Rayman, o el personaje de Rayman de Dustin Hoffman. Es interesante El autista. sí, se llama Pick, el tipo se murió hace unos años, y tenía récords increíbles. O sea, por ejemplo, una cosa que me sorprendió es que cada ojo leía independientemente una página de cada libro. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Y leía, o sea, le tardaba en leer esas 2 páginas 8 segundos. Lo increíble es que... Con comprensión. Ese es el tema. El tipo podía repetir, y esto se lo evaluaron y es fascinante, casi el 98% de 12.000 libros de memoria, o sea, recitar de memoria 12.000 libros que leyó. Memorizaba en 8 minutos un libro completo. O sea, sabía absolutamente todo lo que tenía el libro, pero no entendía nada. Repetía y repetía y repetía. La película, cuando se la muestran a él la ve, la repite, la puede recitar de memoria, pero no la entiende, ¿sí? Entonces, tiene una inteligencia increíblemente grosera, pero una porción muy, muy, muy puntual,
que es bastante similar a la máquina, es bastante similar a ese IBM. Claro. O sea, puede optimizar de manera efectiva algo enormemente. Bueno, una cosa que... ¿Hay una definición de inteligencia? Bueno, ¿qué es la inteligencia? ¿Es la comprensión de una sola cosa o es la integración de muchas? ¿Sí? Claro. Soy inteligente porque con datos separados puedo unirlos. Claro. Y a mí me... Adelante una hoja, te pido Sí, mil sí, disculpas. me mataste porque te... No, pero anda por donde vos. No, la definición, hay algo, un consenso que es no podemos definir la inteligencia. O sea, universalmente hay muchas definiciones de gente que se llama ad hoc, que es como, podemos decir que es la capacidad de comprender, integrar información, razonar, pero no podemos definir inteligencia porque no sabemos qué es, o sea, dónde se está procesando, qué se conecta. De hecho, una de las cosas que nosotros estamos haciendo optimizar, o que queremos optimizar, es la memoria. ¿Sí? Cada vez hay computadoras con más memoria. Bueno, lo que se descubrió hace unos años es que nosotros, los seres humanos, y es bastante triste, tenemos algo así como 128 megas de memoria. Mi teléfono es mucho más inteligente que yo. O sea, bueno, es mucho más inteligente, tiene mucho más capacidad, ¿sí? Entonces, hay una cuestión de necesidad de integración. No necesitamos solamente memoria. Nos vamos a un caso de un artista que es fascinante, no sé si lo vieron en los videos, es muy conocido, se llama Stephen Wilshire. Lo que hace el tipo es, lo sube en un helicóptero, llega a una ciudad y le hacen recorrer la ciudad durante 8 minutos, en una visión periférica. Llega a un estudio, lo pone enfrente a un panel y el tipo recrea exactamente la ciudad, exactamente como la vio. Tiene una precisión increíble, pero increíble. De hecho, este personaje lo estudió Oliver Sacks, que era un neurólogo muy famoso, y lo que descubrió es algo muy interesante. O sea, él dibuja como si fuese una computadora, empieza de la izquierda a la derecha a hacer todo un barrido, y es una integración fascinante de una visión de memoria. Bueno, este tipo aprendió a hablar a los 9 años, tiene un autismo muy severo. Es óptimo fijando determinadas imágenes y recreando eso, pero no puede hacer otra cosa, una cuestión social distinta, ¿sí? Estaba pensando mientras decís esto que empiezo a vincular algunas cosas gracias a mi inteligencia. No, y yo qué loco, me parece que los autistas, al dejar de lado tanta atención en otras cosas, pueden captar 100.000 veces más que nosotros que a lo mejor estamos atentos. Bueno, una patología... Digo, acá diste justo el caso de todos autistas. Claro, ¿no? pero, por ejemplo, hay un surfista que se llama Clay Marzo, que lo que hace, o sea, surfeaba, era excelente, pero en el circuito lo jodían bastante porque socialmente era incomprensible, no se encontraba con nadie, se peleaba con todo el mundo, se estaba todo el tiempo frotando las manos. Bueno, descubrieron que es Asperger, o sea, Asperger. Es un síndrome, como una clase de autismo, la cual se encuentran muy obsesionados o muy enfocados en determinada tarea, en ser los mejores en esa tarea. Ajá. El aspecto social de este surfista es casi nulo, o sea, no puede tener contacto social con el resto, pero es muy efectivo en determinados comportamientos. Por otro lado, podemos decir que motrizmente este tipo es un genio. O sea, la inteligencia motriz que tiene, la cantidad de... O sea, tiene... Entiende las olas, cómo subirse, física. Sí, yo no quiero extrapolar a un deportista no patológico, ¿sí? En lo cual capaz que de forma motora es un capo, pero después lo sacás y le haces una entrevista y quizás... ¿Hay inteligencia en la capacidad motora? ¿Maradona es inteligente? Claro, o sea, tenemos inteligencias parciales, parecería, de alguna manera. O sea, Yo transmití cuando a una universidad, no me acuerdo si británica o americana, le daba un premio en física, porque si el tipo, sin saber de física, sabe dónde pegarle a la pelota justa, entender cómo es una curva, una hipérbole. Es buenísima, porque en realidad es innato, de alguna manera. Pero es un tipo de inteligencia, pero puede integrar otras cuestiones. Disciplinas, claro. otras cosas. O sea, en realidad no. El último caso, que no tiene que ver con una patología y está bueno, es un chelista, que es muy conocido, que se llama Yo-Yo Ma. Yo-Yo Ma. Lo que hace Yo-Yo Ma es tocar, ¿no? O sea, tiene un récord de tocar a Bach durante 2 horas y media sin leer una partitura. Acordarse de memoria, nota por nota. Nota por nota. Estamos hablando en 2 horas, estamos hablando de unas 200.000 notas. Es increíble. O sea, Notas con tiempos. Bueno, lo que estudiaron en él, le pusieron como unos sensores en las huellas dactilares para ver cómo hacía esos movimientos y cómo aprendía de memoria determinados ciclos. Y vio que era un aprendizaje motriz. O sea, entonces, ¿el tipo es un genio? Sí. ¿Es un genio especializado en una temática? ¿Se desarrolla? Sí, excelentemente. O sea, es un maestro.
Pero eso es inteligencia en el fondo, o sea, somos inteligentes parciales, necesitamos mucha inteligencia. Bueno, lo que pasó es que la humanidad tuvo que cuantificar esto. O sea, Claro. de alguna manera, bueno, somos inteligentes, no, pero bueno, alguien tiene que poner un número y le pusieron índice de coeficiente intelectual o IQ, el IQ, ¿sí? Muy discutido, ¿no? Muy discutido, pero es una forma de cuantificar algo. Lo gracioso del test es que cuando lo proponen, y ahí te das cuenta cómo todo podemos modelar por un lado, el tipo determina que a partir de un número había como un retraso mental. Cuando hacen el test a miles de personas, se dan cuenta que la población del mundo Es bastante retrasada mental. retrasada. Claro. El mundo está como está por culpa de los retrasados En que realidad, somos. entonces lo que dijo fue, bueno, corramos un poco El IQ. Un 2 está bien. Claro, sí. No, vamos a ser un poco más benevolentes y determinó que el 100, hay 100 puntos de IQ, es una normalidad, la mayoría del mundo tiene 100 puntos, y después si te corres para valores menores, ¿Te lo hiciste alguna vez? jugando, sí. Sí, voy jugando. Sí, no digo muy profesional. Bueno, medio ridículo. Hay en internet mil formas de comprobarlo, uno lo juega, o sea, para mí te echa mucho y te dice que sos un genio. Sí, qué necesidad además, ¿no? Y totalmente... Porque si Porque bueno, es parcial, a eso voy, claro. o sea, te está evaluando un tipo de inteligencia. Es como si vos pones a no sé, este artista gráfico a hacer eso, capaz que le da 2. Pero claro, el tipo tiene un tipo... porque su razonamiento pasa por otro lado. Por A lo otro mejor lado. el IQ pasa por números y lógica y en eso sos hábil. Claro. Puedes hacer sudoku como un genio, Y pero después eso no no te hace servís ser para un genio. absolutamente nada. Entonces, lo que hace la neurociencia es un poco amigar, la propuesta que tiene la ciencia a partir de ahora es tratar de entender qué pasa en el cerebro. Y es un tema muy tabú. ¿Por qué? Porque podemos, imagínate que yo digo, bueno, estudiamos y yo puedo predecir tu inteligencia a partir de las conexiones de tu cerebro. O sea, ¿Cuántas conexiones tenés y de qué forma? o sea, Y yo con digo, bueno, esta región, cuando se conecta con cuando se conecta con esta, esa conexión, cuando es Es muy brillante. fluida, es tipo brillante. Claro. Entonces, venís a una entrevista laboral, por favor, metete en el resonador. No, lo siento, no está para este trabajo. por Pero no favor. dije nada. No, lo siento. Bueno, entonces hay como un tabú y de hecho hay pocas investigaciones y todas recalcan lo mismo, las cuestiones éticas, o sea, ver qué se hace con esta información, porque de última, si nosotros conocemos el secreto de la inteligencia, podemos determinar quiénes son aptos para determinadas cosas y quién no, si se toma mal. Pero en algún punto pasa por ahí esa decisión. Es muy complicado, bueno, obvio que es muy complicado, pero ¿cuánta gente es talentosísima en la universidad? Y cuando lo llevas al mundo real, el tipo es básicamente, no te digo un inútil, pero no está a la altura de los pergaminos que dan universitariamente. Totalmente. Nosotros, por lo menos en la Facultad de Ciencias Exactas, donde hay muchos chicos... Es para allá, digo, la de ciencias exactas es para allá. Ah, ¿sí? Yo pensé que era... No, para allá. Para allá. Bueno, la Facultad de Ciencias Exactas tiene muchos nerds, o sea, son el estereotipo del Claro. pibe que estudia, vas a la facultad, silencioso, están horas. Bueno, esos chicos que tienen unos promedios enormes, a veces no son los que aplican a las mejores becas o los que tienen mejores logros, porque capaz que el contacto social es mucho más fluido. Vemos el caso de Sheldon en la serie de Big Bang Theory, donde... la Cerca cuestión- del Nobel, muy malo socialmente. Claro, entonces tenés que tener una interacción. Y eso se explica de una sola manera. O sea, pese al tabú de no investigar, se está investigando, gracias a un proyecto que se llama Conectoma. El proyecto Conectoma lo que hace es tratar de distinguir de una manera gráfica muy divertida, de qué manera tus regiones se van conectando y tienen más fluidez. Eso que se podría usar para la discriminación, lo están usando para algo bueno. Y lo que observaron es que hay dos regiones muy puntuales, que es la corteza prefrontal, que es la de adelante, la que planifica, la que decide, que tiene una conexión muy fuerte con la parietal. La parietal es la integradora, es la que integra los sentidos, la visión, el olfato. Entonces vos necesitas que haya mucho fluido entre esas dos conexiones. Si vos encontrás eso, puedes distinguir a una persona inteligente de una que no. ¿Por qué? Porque puede no solo tomar buenas decisiones, sino también integrar muchísimas partes del cerebro. Pero realmente, ¿es solo eso? ¿Es solo el cerebro? ¿O en realidad hay una cuestión biológica o cultural? No sé. Bueno, es re triste. Son muchas preguntas, no sé. Es re triste, pero hay que entender que no solo es tu cerebro. O sea, primero está la herencia, ¿sí? Tus genes. O sea, lo que se observó es que si tus viejos son genios y tus abuelos son genios, es bastante probable que tu capocha funcione bastante bien. O sea, hay una cuestión Bueno, hay genética. estudios también que dicen que de tipos muy geniales tienen hijos con cerebros más chicos, por ejemplo. Sí, pero hay estudios al revés. O sea, de personas que tienen mucho nivel educativo, sus hijos tienen sus cerebros un poco más grandes. Pero no es que nacen con el cerebro más grande. O sea, a nivel de formación les pueden dar
más nivel educativo porque saben muchísimo más y generan que el volumen de la corteza aumente. O sea, desde chico tienen ya como algo incorporado en cómo educar para ser Claro, entonces, útiles. si bien la inteligencia puede estar bien dada por esas conexiones, no solo es tu cerebro, es tu entorno, ¿sí? Es tu sistema educativo, son tus viejos, es la motivación. Entonces, capaz que por algún lado vos podés suplir las condiciones, o sea, la herencia, no sé, capaz tus padres no son geniales, pero lo podés suplir desde el lado cultural. O sea, si vos te formaste, podés suplir esas condiciones. Claro, no estás condenado a tu genética. Por eso el estudio parcial del cerebro a nivel de inteligencia es bastante sesgado, porque... Claro, porque tenés que ver entorno, Exacto. educación, qué te motivó de chico, si Eso... te hicieron bullying, si fuiste un tipo líder, Imagínate que eras, no sé, un tuviste genio. confianza, no tuviste confianza. Eras un genio en la primaria y en la secundaria y te cagaban a palos porque eras muy inteligente. Bueno, vas a tener una represión psicológica al mostrar tu inteligencia notable. Que son inteligentes malvados. Después te la Sos bomba un atómica. Goebbels. Claro. Entonces, en algún punto hay que entender que esas cuestiones de neurológicas del estudio es lo mismo que sucedió, no sé, cuando se descubrió el genoma humano, decían, bueno, se van a mostrar, te van a hacer muestras de sangre y te van a determinar si podés morir en tanta cantidad de años. Entonces tenemos que hacer seguros de vida que te protejan de tus propios genes. Ahora lo prohibieron, ¿no? Había Sí. muchas empresas, y ahí no sabía en Estados Unidos, que te hacían un scan completo del cuerpo y te decían, no te puedo tomar No. porque, y lamentablemente es un 70% de probabilidad de tener cáncer en los próximos 10 años. Exacto, esto pasa lo mismo. O sea, están pensando en seguros en los cuales te garanticen que si tu cerebro está diciendo o predice que vos no puedas tener determinadas conexiones que no son inteligentes, no exista neurodiscriminación. Yo creo que en el La fondo discriminación es buenísima. es muy buena. Me neurodiscrimino. hemos llegado a afilar Pero existe la discriminación ya en su grado. neuronal, no puedo hacer absolutamente- No es, sos tonto. Es Lo dice tu cerebro. Bueno, Sos pero- esto, pero para adelante no vas a avanzar mucho más. Digo que o sea, para que todos tengamos como una esperanza de probabilidades. esperanza, es que bueno, capaz que nuestro cerebro no tiene esas conexiones, capaz que nuestra genética no es lo mejor, pero podemos compensar de alguna manera por otro lado para mejorar esa inteligencia. Compararnos con las computadoras es ilógico, me parece, ¿no? Entiendo que uno quiera creer que el cerebro es el rígido, lo cual es una mezcla y mezcla, porque es computadora con rígido, ¿no? Entiendo también cómo un poco funcionan las computadoras, entiendo que no deja de ser algo digital de sumas y restas, con altas combinaciones a altas velocidades que a lo mejor uno no puede procesarla. Una computadora, si vos le pones, te bajas toda la biblioteca de Normandy, no sé, todas las bibliotecas, bueno, las tiene, eso no quiere decir que tenga la capacidad de acumular inteligencia. Exacto. Buscar una palabra no lo hace inteligentemente, es un algoritmo. Exacto, es la integración, es qué hacer con esa palabra. O sea, Claro, Google no es súper inteligente. Exacto. Tiene 10 renglones bien escritos. Totalmente, o sea, que la máquina... O sea, es inteligente. El concepto de inteligencia, uy, qué rápido. Claro, pero bueno, en el fondo vos tenés que hacer algo con ese material. O sea, tenés que hacer algo con ese... El razonamiento es conectar ideas, no solo exponer o ser eficiente en una determinada tarea. Bueno, pasa que las computadoras han llegado a un límite, tal vez esta ley de Moore y un par de cosas que dice que la capacidad de cómputo se duplica, eso se está alterando un poco. Y yo estoy trabajando hace 2 años en un proyecto con un grupo de gente que tiene que ver, que bueno, se pueden hacer computadoras más rápidas, pero va a ser muy caro, ya es muy caro, ¿no? Entonces, lo que están viendo es qué es lo que hace una computadora, ¿no? Aumentar el nivel de cómputo, Claro. de que se pueda hacer cálculos más rápidos y en mayor cantidad. Y se está trabajando mucho en eso. Y lo asocio a lo que hablabas de la inteligencia, que en realidad lo que le estamos pidiendo a las máquinas, que lo hagan más rápido y en menos tiempo, o sea, más rápido es en menos tiempo, más cantidad de información procesada en menos tiempo. Es lo más parecido al caso de PIC, del Claro. Rayman. O sea, le estás pidiendo que optimice una actividad olvidando la integración de esa información. Está bien, pero están las máquinas, para seguir con la inteligencia, ¿no? Hasta ahora porque no había un gran procesador de texto que entienda claramente lo que queremos decir o traducir perfectamente del inglés al castellano. ¿Por qué? Porque le faltaba ese razonamiento humano de interpretar ciertas oraciones que no son textuales a la traducción, ¿no? No es solo traducir las palabras tal cual. Es darle el sentido que en un idioma dice que solamente tiene la sutileza de un traductor. Pero se está hablando que en los próximos 4 años estudiar traducción va a ser un empleo que va a desaparecer.
Porque la máquina está por entender el razonamiento. El tema es enseñarle a la máquina. Claro, pero era loco. Pero si aprende la máquina, ¿no estamos hablando de inteligencia? Y es buenísimo porque sí, no, están los captcha, las cuestiones de que vos le estás enseñando que estas letras son determinadas cosas. Eso es casi enseñarle a un humano, es casi enseñarle a un bebé a leer y escribir. O sea, Con otro concepto, ¿no? Con otro concepto totalmente distinto. Y es fascinante porque está, de hecho, calculado, hay proyecciones en las cuales dicen que dentro de 20 años, o quizás menos, la inteligencia artificial podría generar que las máquinas empiecen a pensar por sí solas y puedan autogenerar conocimiento. Lo cual desde un lado se me parece fascinante el pensamiento, por otro lado me parece como ¿podemos lograr eso si todavía no entendemos cómo funciona el Hay un artículo de Hawking de no sé, creo que un mes o 2 meses, diciendo, esperen, ya están razonando, de alguna forma están razonando. No es razonamiento porque es un cálculo matemático en un punto. Hay un dato que a mí me fascina, hay un matemático chino muy joven que hizo un algoritmo terrible, lo publicó en Science, y Science le está diciendo al mundo, no podemos saber si es cierto o no, porque no tenemos nadie más inteligente o igual de inteligente para saber si es cierto. Quizás dentro de 20 o 30 años existe otra persona o una computadora que pueda descifrar lo que está diciendo este tipo. Este tipo es tan, pero tan inteligente que no lo podemos analizar. ¿Cómo comparar inteligencia? Perdón, ya si esto le aburre, váyanse, no importa, pero si esto le aburre, no. Newton fue para su época y durante cientos de años el tipo que vio con una claridad abismal en un tiempo, en 2, 3 años, todo lo que conocemos Newton pasó en 4 o 5 años nada más, ¿no? En poco tiempo inventó el cálculo aritmético, la elipsis de los planetas, la ley de gravedad, la atracción, un montón de cosas que modificaron el pensamiento científico por años. Einstein viene y da la nueva teoría y pasa a ser casi al nivel de Newton. Pero podríamos comparar quién fue más inteligente con los elementos de cada tiempo. O sea, porque Newton lo hizo, tuvo que inventar el cálculo que hacemos hoy en día. La propiedad distributiva. Tuvo que inventar las herramientas para lograr el pensamiento. Newton ya las tenía, pero indudablemente da una visión que pudo ser comprobada 50 años después, ¿no? Y lo loco de Newton es que él lo hace como un desafío. Viene alguien a Viene Harvard, Halley. Sí, le viene a decir, che, tuve estos resultados. Y es como que yo te quiero primerear, se pone a laburar y en pocos meses... Ya los tenía. Sí, cuando tenía como iba abandonado. Claro, el problema que tenía Newton era que era alquimista y trabajaba mucho con materiales como plomo, mercurio, y estaba medio envenenado. Siempre me fascinó esa historia de que Newton se levantaba de la cama y estaba 1 hora pensando quién era, de lo intoxicado que estaba. Viene Halley porque estaban viendo si era una elipsis y calcular la elipsis de los planetas, y le dice, estamos viendo si esto es así, y él le dice, sí, yo ya lo tengo, pero no me acuerdo dónde mierda lo puse, que era como decir, sé cómo curar el cáncer, pero ¿dónde lo metí? Como que no le di tanta bola. Y lo hizo de vuelta. Sí, increíble. Y ahí hace los principios, ¿no? Pero hay una cosa y ahí viene la parte motivacional, o sea, la motivación en algún punto es parte de la cultura, y es todo. Newton era una persona muy creyente, que lo que él pensaba era que descubrir esos principios, él creía que... Lo acercaba a Dios. Claro, él creía que Dios había formulado todo el universo con cálculos matemáticos. Entonces, tenía una motivación increíble. De hecho, la motivación en todo el Renacimiento, que está relacionado con la creación y con Dios, bueno... Llegó el arte a unos niveles, no sé, Miguel Ángel. Pero Galileo, Copérnico, ¿eran más inteligentes? No tenían nada, no tenían calculadoras, no tenían nivel de cómputo. Inventa el telescopio y entiende que lo que ve a través del telescopio no veía es la nada. realidad. O sea, el telescopio, si vos te lo pones a ver ahora, es un chiste. No, sí. Así con la mano. Sí, el nivel, eso es la integración. Ve los ciclos de Venus, de sus lunas. Sí. A mí yo estudié una materia que se llama Historia de la Ciencia, que se dan exactas, que la pueden cursar cualquier persona, que es fascinante porque... ¿Puedo yo ir cursarla? Sí, es como el detrás de escena del pensamiento científico, y te cuentan eso, no son cosas de chisme, pero es fascinante entender cómo pensó, el momento histórico, por qué lo logró, o sea, esos saltos que tienen... agarramos 10 genios de la historia y le hacemos Es buenísimo. Y hacemos un documental. Sí, a mí me fascina porque entender eso es entender el pensamiento actual, hasta filosófico, y de nuestra humanidad. O sea, cuando Einstein plantea la cuántica, cambia el pensamiento humano, o sea, cambia el paradigma de la humanidad. Es como... Que abre otra puerta el tipo, ¿no? O sea, Galileo, en algún punto, vos pensás, antes de Galileo vos nacías y te decían, che, la Tierra es el centro del universo. ¿Qué te sentías? Un capo, o sea, todo el universo gira alrededor tuyo. Él rompe ese paradigma. Después de Galileo, vos sabés que sos un planeta
en un universo enorme que es un granito de arena en un mar. Entonces, en algún punto, romper con ese paradigma modificó el pensamiento de todos. O sea, y bueno, se piensa que hay pequeños, en realidad grandes saltos de muy pocas personas que logran cuantitativamente pasar. O sea, todo el resto de los científicos lo que hacemos es agua en esos saltos. Para terminar, siendo ya las 11:05, todo humano, cuando empieza en condiciones normales, digamos, tiene un cerebro que todos podríamos ser Einstein, de alguna forma, abstractamente hablando, todos podríamos ser Newton, todos podríamos... Me encantaría decir que sí como esperanza, pero no. Hay la cuestión esa genética, más allá de la cuestión temporal y yo qué sé, y cómo relacionan, me parece que es algo innato. Puede ser que haya muchos genios que por no incorporarlos a un sistema, por no propiciarlos, por no motivarlos, por no mostrarles distintos caminos, se están perdiendo. O sea, hay muchos chicos que... ¿De alguna forma apoyás que cuando la educación pudiese encontrar a esos chicos distintos rápidamente en primero, segundo, tercer grado, le den otra educación? Sí, totalmente. Como lo hacen en Europa o en Estados Unidos, becas Canadá. Para chicos, o sea, que se formen, no sé. Sucede, yo tengo un caso... ¿Cuántas escuelas públicas, no? Se estarán perdiendo pibes y pibes. Hay 2 o 3 casos en un colegio muy famoso público de Buenos Aires. ¿O el nacional? Bueno, ¿en cuál? No, hay otros muy buenos, pero en un colegio así histórico y de chicos geniales, pero geniales, que salen a la puerta del colegio y están representantes de las mejores universidades del mundo para captarlos y llevárselos con 17 años a estudiar afuera. Y acá... Como representante del fútbol. Sí, vienen representantes de esas universidades a llevárselos. Soy el colegio. Vamos a buscar esos pibes y a hacer una universidad acá. Claro, si uno pudiese reclutar eso, ¿no? Hay que tomar esos casos, ¿sí? Porque esos chicos, de hecho, se están haciendo estudios, esos pibes pasaron 2 o 3 años, los pibes que se fueron tienen una oficina, tienen 18 o 20 años y manejan laboratorios para 80 personas. Entonces, habría que como contener esos pibes, propiciar. Pero está bueno también que un pasito más atrás, hay chicos que ni saben que tienen esas capacidades, vean que existe la ciencia, vean en los medios que hay distintas otras formas de vida, otras formas de pensar, y se sientan tentados a ese mundo, a incorporar conocimiento. Me parece que es una muy buena forma de explotarlo. Gracias, Fabricio. Entonces, el sábado a las 10 de la noche, en Margen del Mundo. Sí, el sábado, y bueno, quería... Es un lugar muy limitado. Es chiquito, ¿no? Es chiquito, sí. Bueno, Es chiquito para esta charla, digamos, el lugar promedio. Bueno, y quería contarles a un minuto, la semana pasada salió una nota de La Nación, me hicieron una nota, y me llamó la atención, no, algo bueno, No, todavía. pero me llamó la atención la cantidad de comentarios sumamente negativos que le hacen a la ciencia argentina. Y negativos a... ¿La nota o los comentarios abajo de los comentarios notas? abajo. La nota es hermosa, los comentarios Nunca abajo... tenés que leer los comentarios de abajo. No, pero como... Es vanidad, es una vanidad que la tendrían que reprimir la gente. Bueno, pero... Nadie escribe, ¿sabes que es el país donde, perdóname, te doy este dato, si no, Lo cerraron, lo tengo que cerrar, imagínate. Es el país donde más comentarios negativos hay en una nota. Y es increíble, vos podés hacer eso con la ciencia, pero Sí, de ahí anda a una estúpida de espectáculo. Y abajo son la misma cantidad de comentarios negativos. Pasate a Turf, ¿no? Claro, y vas a ver que son la misma cantidad. Sí, a mí lo que me llamó la atención es que... Es el país que es un ejemplo en eso. A mí me llamó la atención que, si bien la ciencia o las cuestiones científicas están bastante bien consideradas, porque se consideran como carreras vocacionales, tengan esas críticas. Así que bueno, les quería contar que, no sé, nada más, el 90% de mi tiempo yo lo hago en actividades que son ad honores de divulgación. Gano 13.500 pesos como becario doctoral del CONICET, y esa es mi única fuente de laburo. Así que le quería contar a la gente que la ciencia pasa por otro lado. El que escribe o sea, eso ni lee lo que pasó arriba. Bueno, pero no sé, es Tiene una unas forma... imágenes sesgadas y quieren dar ya tienen su opinión antes de leer la nota. Sí, igual Y no, te juro que son muy pocos, no representan lo que en realidad la gente piensa. por eso, o sea, está bueno que la gente escuche ciencia para motivar, para entender el conocimiento y también para contagiarse, o sea. Y consejo, nunca leas lo que postean abajo de ninguna nota. Bueno, pero lo quería contar porque me quedé con esa cosa de Claro, te entiendo. Yo no estoy acostumbrado, entonces, no, porque a mí Bienvenido yo a los laburo. medios. Bienvenido a ser expuesto. Fabricio Ballarín. Gracias. Tenemos noticias.